Bienvenidos a una nueva reseña, ya que terminamos de leer Jane Eyre. Esta vez, como sabía que iba a ser una reseña, fui tomando nota y lo que quiero hacer hoy es comentar. Obviamente habrá spoiler, voy a asumir que ya leyeron el libro o escucharon el audiolibro que les dejo en el canal. Si alguien no lo ha hecho, se los voy a dejar por aquí en la cajita de descripción. Disculpen si este video está medio extraño, la verdad es que apenas estoy encontrando la forma de hacer estos videos y espero que no se escuche mucho eco. Por eso tengo el micrófono tan cerquita, pero aún así no garantizo nada. Arrancamos el libro con una Jane Eyre de 10 años que tiene una vida difícil. Es una niña huérfana que vive en Gateshead con su tía, sus dos primas y su primo, pero básicamente no se lleva bien con nadie. Es la niña huérfana, ¿no? La que nadie quiere juntar. Y el primo la molesta y la tía no la defiende. Así que todo este contexto hace que nos pongamos inmediatamente del lado de Jane y sentamos ternura por esta niña, o al menos yo, ¿no? A veces voy a hablar en plural, pero me refiero obviamente a mí misma. El caso es que, pues, obviamente conecté de inmediato con Jane Eyre. Me dio muchísima ternura ver cómo lo sola que se sentía, el miedo que vivía y obviamente lo que hace esto en la niña es crearle una necesidad de pertenencia. Ella lo que quiere es tener una familia, tener un hogar, sentirse aceptada y eventualmente encuentra refugio en los libros, pero después pues la vemos como la mandan a una institución de caridad que es Lobus. Aquí lo único que quiero comentar es cómo vemos que todo este contexto hace que incluso el pensar en ir a una institución como Loud, un internado donde probablemente pues no tenga una vida fácil y ella lo sabe de antemano, pero incluso eso se vuelve como algo aspiracional, algo como, ok, voy a ir a Loud, solamente tengo que aguantar un poquito más aquí, voy a irme de aquí en algún momento. O sea, cómo esa circunstancia que podría ser no deseable, para ella se vuelve algo que sí quiere hacer y que sí quiere intentar porque su vida en ese sitio es tan, pues, tan difícil. Aquí tengo mis notas. La primera nota que tomé realmente está en el capítulo 7, donde vemos cómo ella está en Lowood. Y conocemos, o bueno, ya conocíamos, pero se introduce Blockhorst como figura de autoridad en el colegio. Y aquí solo quiero destacar algo y es lo hábil que es la autora Charlotte Brontë para instalar emociones en nosotros. A veces me sentí un poquito manipulada por ella, la verdad. ¿Por qué? Porque yo de repente pensaba cosas, ¿no? Así como que, "Oh, odio Blockhorst". Pero después me daba cuenta, o sea, la autora puso todo el caminito para que yo justamente tuviese esa reacción. O sea, ella está provocando constantemente y yo caigo ahí fácilmente. Pero también creo que en cierta forma siento que sí me identifiqué con los personajes, sí me pude meter en la historia. Hice mucho trabajo en ver, o sea, ¿esto realmente lo pienso yo o es algo que la autora quiso dejar ahí? Y creo que es mitad y mitad. Blockhorst es un hombre privilegiado, pero no olvidemos que gran parte del dinero con el que cuenta este hombre es gracias a las donaciones que hacen otros para la caridad, o sea, para esa institución, para que las niñas vivan bien y reciban educación. Y lo que hace este hombre tacaño y miserable es administrar incorrectamente este dinero y encima en este capítulo 7 que les comento me sentí muy frustrada cuando estuvo hablando del cabello de las niñas. Es como, ok, fuera de este pensamiento moderno que tenemos nosotros acerca de que no se hablan de los cuerpos ajenos, esta gran hipocresía de hablar de la mortificación de espíritu, de que ellas no tienen, o sea, es que está mal en tantas capas. Porque en primer lugar está hablando del cabello de las niñas, de un signo de feminidad, pero aparte de que gastan mucho tiempo en arreglar su cabello y cuando la señorita Temple le dice, oye no, el cabello de la niña que está señalando es un cabello rizado naturalmente, así que ella ni siquiera gasta tiempo en eso, así es su cabello, también esta es como una capa de
es que tú eres una niña pobre, tú no puedes tener el cabello rizado. ¿No se les hace un poquito clasista también, además de hipócrita y todos los adjetivos negativos que podamos pensar y que yo no voy a decir en este video para no extenderme, que sí me voy a extender, pero la cuestión es, o sea, ¿no se sintieron enojados? Y después cómo trata a Jane, cómo la ridiculiza enfrente de todos. Y aparte, antes, para terminar con lo del cabello, cuando llegan sus hijas, y en esto era lo que me refería, de que la autora claramente quiere marcar un camino, porque ya lo estás odiando al escuchar hablar así de las niñas, pero después llegan sus hijas y con esto rematas, es como, ok, estás hablándome de que casi son un demonio por ser vanidosas, por arreglarse el cabello, por peinarse, y llegan tus hijas, que, ok, tampoco a ellas deberías de decirles cómo peinarse, pero bueno, digamos, tienes más obligación o más derecho porque son tus hijas. Si tú quieres algo, empieza por casa, pon el ejemplo, rápalas, o sea, no, pero no sé, me explico, o sea, no es como que tenga algo en contra de las hijas, que sí un poquito, porque la verdad es que ellas también tienen este aire condescendiente de, ay, qué bonitas, son tan educadas las niñas de la institución, son tan pacíficas, tan, ya saben, ¿no? Es como, ok, el sacrificio está bien mientras no me toque a mí, la mortificación está bien mientras yo no me mortifique. Esta austeridad está bien mientras no entre en mi casa. Y aquí quiero adelantarme un poco para cerrar el bloque Blockhorst y todo lo que lo odio. Y toda esta tacañería, toda esta miseria, toda esta mala administración deriva en que en la muerte de muchas niñas, la enfermedad, porque están viviendo en un lugar inadecuado y además mal alimentadas, mal vestidas, mal abrigadas. Esto obviamente repercute en su salud y muchas niñas terminan pues falleciendo, incluida Helen Burns, gran personaje, ahorita hablaremos de ella. Pero la cuestión es, ni siquiera recibe un castigo por eso. Se crea una junta como para supervisarlo, para ayudarlo, pero en realidad él nunca paga por eso. Realmente ni siquiera desciende socialmente, no va a la cárcel, no paga ni un centavo porque las niñas terminaron así. Y esto conecta un poco también con la sociedad actual, ¿no? O sea, me quedé pensando, muchas veces tenemos estas injusticias o vemos noticias que pueden llegar a indignarnos de lo claras que son o de lo injustas, de lo desequilibradas, lo que quieran. La cuestión es que cuántas de esas reciben un castigo y cuántas de ese castigo es justo. O sea, hay muchas veces que cosas como esta, quizá en menor grado o en mayor grado, siguen pasando y la sociedad sigue funcionando a base de privilegios, sobornos, corrupción y hasta ahí. Vamos a comentar a Blockhorst. Creo que podríamos decir que perfectamente es un reflejo de lo peor de la sociedad. No importa si sea Londres en 1840 o México en el 2026, todo está más o menos igual o nos seguimos rigiendo por las mismas normas en este sentido. Este episodio con Blockhorst abre uno de mis momentos favoritos en el libro y es cuando Jane está castigada y las demás niñas empiezan a hacer pequeñitos actos como para hacerle notar, hey, no estás sola o no estés tan triste. Por ejemplo, miradas, alguna sonrisa, el ir con la maestra por cualquier pretexto simplemente para tener el motivo de levantarse y encontrarse de frente con Jane. No sé, creo que es un episodio o una escena muy linda porque nos habla de sororidad, creo yo, como de estos pequeños actos que podemos hacer como de resistencia, o sea, ni siquiera son grandes, es simplemente no ignorar a una persona que está sufriendo,
acompañarla en estos momentos difíciles, ni siquiera con palabras, simplemente con una mirada, una sonrisa, un decir, sigues existiendo. O sea, siento que esto tan pequeño devuelve humanidad y devuelve dignidad en ese momento a Jane, que lo estaba pasando realmente mal. Obviamente quiero hablar de Helen Burns, que la vemos muy poquito, la vemos como desde el capítulo 6 o 7 hasta el 9, y es un personaje que marca la historia y también al lector. Yo quería seguirla viendo, yo de hecho no pensé que fuese a durar tan poco, pero es una niña con una gran fortaleza interior, con un gran mundo, que le encanta la filosofía, que lee un montón y que tiene una inteligencia emocional que ya quisiera yo. Puede ser que yo no esté del todo de acuerdo con su pensamiento o que su filosofía no sea exactamente una filosofía que yo busque adoptar, pero me parece que a ella le servía. Es como, de repente puede parecer un personaje como pasivo, sufriente, resignado, pero en realidad ella ve sus circunstancias, tiene sus herramientas y con lo que tiene, lo que intenta hacer es pasarlo lo mejor posible. Ella adoptó la filosofía que mejor le convenía para el momento que estaba atravesando y esta filosofía la llevó a atravesar el dolor. Porque lo que tiene Helen es que no es una niña ingenua, no es una niña que solapa o disculpa el sufrimiento o el dolor. Ella se da perfectamente cuenta de las injusticias. Simplemente decide atravesarlas de la mejor manera para sí misma. Era demasiado para este mundo, Helen. Jane pasa 6 años de su vida en Lowood estudiando y 2 más como profesora. Y después siente este cosquilleo de ver qué hay más allá. Pone un anuncio en el periódico y es contratada como institutriz por la señora Fairfax, y en este siguiente bloque conocemos a la señora Fairfax, que es una viuda con la que se lleva muy bien y es muy amable, Adele, que es su alumna o su pupila a quien debe educar, y al señor Rochester. Y aquí quiero detenerme por primera vez en el capítulo 15, donde ya claramente vemos que Jane y Rochester sienten algo el uno por el otro. Y lo que quiero mencionar simplemente es la magistralidad con la que escribe Charlotte Brontë, como para con acciones pequeñitas, como que transmitirte tanto esa sensación de romance o de enamoramiento. Jane se enamoró de él y yo también. Claramente no es una persona aspiracional, o sea, ella claramente, Jane veía las red flags y yo también veía las red flags. Me sorprende como que la coincidencia, porque lo que podríamos pensar nosotros era como que había ciertas condiciones que en ese tiempo eran más aceptables, pero vemos que lo que nosotros marcamos o lo que yo marqué en esta actualidad era exactamente lo mismo que Jane estaba viendo en su momento, y me pareció algo que quería comentar. No sé, bueno, malo, no lo sé. A ver, estamos hablando de un hombre que no es conveniente, que prácticamente le dobla la edad. También de un hombre que tiene más mundo, o sea, ha viajado más educación, tiene dinero. La dinámica de poder está súper desigual, ya que él es el jefe. Apunte, es un poquito manipulador, un poquito mucho. Le dicen las típicas frases, no son las típicas frases que vemos ahora como de que eres demasiado madura para tu edad, pero hay cosas que le decía que a mí me dieron esa vibra de cuando un hombre rabo verde le está diciendo esto a una persona claramente menor como para seducirla y para que ella se sienta, ah, sí, estas diferencias no existen porque yo soy demasiado madura para mi edad. Es como, no, Rochester. La autora, el lector y Jane somos conscientes de estas diferencias, y tan consciente es la autora que de inmediato trata de como que de rebajarlas, porque ¿cómo conocemos a Rochester? Lo conocemos caído del caballo, probablemente en un charco, salpicado, todo mojado, o sea, dignidad cero. Y lo que pasa aquí es que Rochester tiene que apoyarse en la pequeña Jane para levantarse.
desde ahí empezamos a ver la dinámica de cómo será la relación de estos dos personajes. Porque de alguna forma, claro que hay que meter estos como que, ¿cómo se diría? Como acciones o como escenas para disminuir la desigualdad, aunque sea simbólicamente entre los personajes, para que se pueda dar una relación, pues digamos, un poquito más aceptable. Pero bueno, esto es literatura en la vida real. Si tienes 18 años, no te metas con un hombre de 40 años. Y si tienes 40 años, no te metas con alguien de 18. Creo que en este capítulo, además, el capítulo 15 me refiero concretamente, es donde se da el incendio. Así que no solamente Jane conoce a Rochester en un charco medio humillado, sino que además le salva la vida. O sea, constantemente les digo, estamos viendo la forma donde la dinámica de poder se equilibra un poquito y Jane pues se convierte en la salvadora de Rochester. Este episodio tiene un momento muy bonito, que es cuando Rochester no quiere soltarle la mano para que ella se vaya a su habitación. Y aquí vemos lo mucho que depende Rochester de Jane desde el primer momento, aunque sea obviamente no físicamente, no económicamente, pero sí emocionalmente. Quiero hablar un poquito de Adele. Adele, la niña que cuida a Jane y que supuestamente es hija de Rochester. Creo que la novela deja bastante claro que Celine le dijo esto simplemente para manipularlo y probablemente ni siquiera era su hija. Pero yo quiero pensar que sí, porque, ¿por qué no? Marcar lo mal que se expresa Rochester de la niña. Pero aquí como que hay una doble lectura, porque por un lado se expresa súper mal de ella y por el otro la consiente, la mima, ella lo ve como su protector, como su amigo. O sea, las cosas, las acciones que hace por la niña, pues son cálidas, son cosas lindas que hace por ella, en tanto que la niña lo toma ya como su amigo, como su protector. Y también quiero marcar algo súper moderno. O sea, yo sé que la autora no lo puso ahí en el trasfondo, que yo lo puedo ver ahora, pero a mí me dio mucho cringe. O sea, me dolió la descripción de cuando Adele está con su madre en París y básicamente vemos que Celine lo que hace es criarla para agradar a los hombres. O sea, esta imagen de la niña sentándose en las piernas, perdón, de un hombre para cantarle o de aprender piezas para bailarle a los invitados de su madre. O sea, hoy en día veríamos que esa niña claramente corría peligro. Se está educando para agradarle a los hombres de esta forma, de la forma en que su madre se relacionaba con ellos, pero me parece súper, no sé, como que muy roto, por así decirlo. Pobre Adele, y encima llega con Rochester que también la trata medio mal. O sea, no que la trate mal, como que ya les dije nación, no, pero sí en palabras. O sea, es como, es medio rancio también Rochester. Bueno, para el capítulo 18 conocemos a Blanche Ingram, que sería la prometida de Rochester. La mujer con la que él decide darle celos, a la que utiliza para despertar algún sentimiento claro en Jane. Para el capítulo 19 tenemos uno de mis momentos favoritos en el libro y es la gitana. Rochester disfrazado de gitana. Para mí este plot twist me voló la cabeza. Dije, wow, Rochester, ¿qué estás haciendo? Me dio muchísima emoción porque claro, o sea, como que yo no me la veía venir. La verdad es que yo lo fui leyendo y es como que la gitana hace esto y lo otro. Y yo decía, un personaje interesante, ¿no? O sea, como que viene aquí a tratar de, pues no sé, como a dar información al lector o incluso para que Jane reflexione o qué sé yo. Y cuando se descubre que es la gitana, yo literalmente así como que, ¡ah! La gitana. No sé, me gustó esta parte, pero es una trampa claramente, porque lo que hace es sacarle información, darle información,
y intentar conseguir quizás una declaración, algo que Jane diga respecto a los sentimientos que tiene por su jefe. Todo va dirigido a esa parte. Y sí, primero dije, wow, no puede ser. Me voló la cabeza, es genial. ¡Ah, qué intenso, qué romántico! Pero después dije, no, esperen, un momento, porque esto pudo salir muy mal. Si Jane hubiese caído en la trampa de Rochester, imagínense cómo se hubiera sentido después. Prácticamente desnudaron sus sentimientos, prácticamente se los habrían arrebatado, le habrían arrebatado esa confesión. ¿Y Rochester qué hubiera hecho con eso? Le hubiera dicho, no te preocupes, yo también te amo, casémonos en este momento. Probablemente no. Probablemente Rochester ni siquiera sabría qué hacer con esa información. Y la hubiese humillado, la hubiese dejado por la calle de la amargura, o sea, hubiese sido algo bastante cruel para el personaje de Jane, y lo único que la salvó fue que no cayó, pero Rochester estuvo empujando hasta el último momento y creo que pudo haber terminado muy mal. Porque además con Blanche también es negligente, o sea, es una persona que estuvo jugando con las emociones, aunque sean interesadas sus emociones, pero estuvo jugando con las emociones de Blanche solo para darle celos a Jane. Estuvo jugando con Jane solo para sacarle información. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para decir que es la primera vez que leo el libro y me fascinó. Creo que es un libro bastante difícil de adaptar, porque yo estaba pensando, o sea, como que es una gran historia de amor, aunque no sé si llamarlo historia de amor, porque ya vimos que Rochester es bastante dudoso, pero digamos que sí lo es. Y claro que es uno de los libros que está considerado como de las grandes obras de la literatura, pero creo que en la cultura popular no está tan instalado como por ejemplo un Orgullo y Prejuicio. Y creo que la razón es que sería bastante difícil de adaptar, a menos que sea en formato serie, y aún así, porque como que todas las cuestiones que van pasando a lo largo del libro importan. Aparte es muy introspectivo al estar contado desde Jane, y es decir, no es lo mismo ver las acciones que sentirlas filtrada por ella misma, o sea, siento que sería complicado. ¿Ustedes han visto alguna adaptación de Jane Eyre? O sea, sé que las hay, pero ¿les ha gustado? Ahora, retomando la lectura comentada, me voy a ir al capítulo 20, cuando Jane ayuda a Rochester en esa noche en que Mason es atacado. Aquí también es un momento cruel de Rochester porque hay una conversación muy bonita hacia el final del capítulo donde él prácticamente le declara su amor, para al final darle ese giro y decir, es Blanche, mi amada. Todos sabemos que no es Blanche su amada, pero es como que, ¿por qué lo dices? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan cruel? ¿Por qué juegas así? Yo sé que quieres arrancarle una reacción a esta pobre mujer, pero también, o sea, es como que plántate y dile que la amas y ya, deja de estar jugando con ella y deja de estar jugando con Blanche y deja de estar jugando con nosotros como lectores, pero obviamente eso no pasa. Pero bueno, finalmente logran sortear todas las dificultades de la pareja para su amor y se entregan al amor y hay una declaración, una promesa de matrimonio, de viajar por el mundo, algo que creo que le gustaría mucho a Jane porque claramente se ve como una chica que estar en un mismo sitio y hacer las mismas cosas como que no le gusta. O sea, como que constantemente tiene este fuego interior de querer ver qué más hay. Y creo que viajar sería algo muy bueno para ella. Ahora, en el capítulo 26 se da la gran revelación cuando llegamos al momento boda. Boda que no se realiza. El misterio por fin se resuelve. ¿Qué es lo que había detrás? Pues que Rochester está casado y que estaba a punto de cometer bigamia. Y aquí hay un montón de cosas que quiero decir, a ver si no me hago bolas, pero en primer lugar, Rochester manteniéndose hasta el final en su mentira, o sea, ya te habían atrapado, ya estabas ahí, y él hasta el final, no, yo no mentí, pero miren, yo conozco a personas así. Y conocemos a la esposa. Y aquí lo que quiero decir es que es súper conveniente este personaje para la trama y me sentí mal por Berta, porque yo dije, a ver, esta persona, yo sé que hay personas locas, sé que hay personas, bueno, locas, perdón por la palabra, pero
Me explico, ¿no? O sea, puede haber personas enfermas mentalmente a ese punto. Hay personas que son sociópatas o psicópatas o lo que quieras y que claramente no tienen escrúpulos, pero lo que me pregunto es, ¿sería Berta esta persona? O sea, yo sé que es un personaje, pero ¿realmente estaba tan mal? O sea, si hubiese sido una persona, ¿realmente estaría así de mal? ¿O era más bien una mezcla de circunstancias, incluyendo el estar encerrada y alejada de la civilización? ¿O el que tu pareja no te entienda? Porque sí, o sea, claramente vemos a Berta filtrada por Rochester y es súper conveniente. Incluso la descripción que se da narrativamente de ella, o sea, no hay nada que te haga sentir lástima por el personaje, lo cual creo que es una crueldad narrativa bastante conveniente para la trama. Y esto es algo que vemos, o sea, yo sé cuál es la función narrativa, yo sé cuál es el significado de Berta, pero más allá de eso, también pienso en la forma tan cruel de tratar a este personaje narrativamente, es decir, la describen demoníaca, monstruosa, horrible, corpulenta, fuerte, manipuladora, es decir, como que no te dan nada, porque ponle tú toda esa descripción, pero quítale una cosa, verías al personaje de otra forma, tendrías compasión por ella. Y lo que hace esta descripción es que no, o sea, aparte es como que una función cruel también de comparativa con Jane, ¿no? Porque comparada con ella, Jane es un ser frágil, un ser de luz, un ángel, mientras Berta es el demonio. Porque imagínense, tienes toda la descripción, pero es delgada y frágil. Ya no la verías igual. Tienes toda esa descripción, pero es bonita. Ya no la verías igual. Tienes toda esa descripción, pero es bajita. Ya no la verías igual. Entonces, no sé, me sentí mal por Berta. Esta parte la verdad que no me gustó. Ahora, en el capítulo 27 también hay otra cosa que quiero comentar respecto a Rochester y a su explicación. Y es que se justifica demasiado. Y constantemente lo estamos viendo víctima de las circunstancias, víctima de su familia, víctima de la familia de Berta, víctima de Celine, víctima de... O sea, es el hombre que está dañado por el destino y solamente quiere algo bueno en su vida y es como, ok, te lo compro, te compro todo, pero ¿estamos de acuerdo en que es demasiado conveniente? Como que toda esta explicación viene para dejar a Rochester bien parado y aún así es como demasiado conveniente. Demasiado conveniente para la trama, demasiado conveniente para Rochester. Y esto, si fuese en la vida real, me sonaría una gran red flag. Es como, ok, ¿y tú nunca fuiste culpable de nada? ¿Tú nunca tomaste ninguna decisión? ¿Tú nunca hiciste daño a nadie? Porque aparte quiero decir una cosita. Y es que él dice, ¿saben qué? Es que yo quería el amor y yo me merezco el amor y yo quería encontrar el amor en cualquier persona. No importa si no era de mi misma condición. Prácticamente lo que yo le entendí es como que no le importaba nada de la persona, simplemente que lo amara. Pero a la vez me dice que hay una chica, una de las tres chicas con las que salió del género de Celine, con la que no se llevaba mal, pero que no le estimulaba y entonces la dejó con una buena, o sea, como que le dio dinero para que ella pudiera comenzar una nueva vida, pero la dejó y es como, ok, me estás diciendo que te conformabas con lo que sea, pero luego vemos que no es lo que sea. Y tampoco lo culpo porque hay contradicciones en el mundo, o sea, todo el mundo pasamos por eso de decir, de cuando estás mal y decir, ¿sabes qué? Yo haría esto por salir de esto, o yo me conformaría con esto, pero cuando llega esa cuestión, no la quieres. Oigan, de aquí lo que quiero resaltar es el final
de este capítulo con Jane, porque Rochester todavía le insinúa, ¿sabes qué? Pues tú no tienes familia, tú no tienes amigos, no hay nadie a quien puedas deshonrar. Y Jane diciendo mentalmente, internamente, yo me importo. O sea, Jane, o sea, esa es una gran lección de dignidad. Es decir, o sea, no importa que al mundo no le importe que yo haga malas cosas. A mí me importa porque son mis valores y porque yo me importo. Es como, te aplaudo, te aplaudo. Vamos a la parte final, cuando Jane escapa de Thornfield, llega a un lugar lejano, lo pasa muy mal, pero encuentra a dos chicas que admira y a un chico y después resulta que son parientes. Final feliz, ¿no? Ahora, también aquí hay algo que es fundamental para el personaje que ella quería hacer desde hace tiempo y es compartir algo con quienes quieren. Y recibe la herencia y la herencia es dividida entre los primos, los 20.000 libras creo que eran, ay no recuerdo, 20.000 de su moneda y la divide a partes iguales con sus primos, 5.000 para cada quien. En el capítulo 34 llega la petición de matrimonio del primo, otra parte que me voló la cabeza. Y aquí inmediatamente pensé yo en una canción o en una frase de una canción de Lana del Rey y es, confundiste mi amabilidad con debilidad. Y es que ella fue amable, estuvo ayudándole a aprender el hindostani, se mostraba así como que noble y participativa y el otro dice, tú serías, por esas particularidades, una buena esposa y una buena misionera. Y uno se queda así como que, oye, de esas veces que sientes, te di la mano pero me agarras el pie. Hay otra cosa que también me partió un poquito y es como cuando a veces no somos fuertes del todo como para poner un alto y marcar el límite y decir, ¿sabes qué? No, no, no lo voy a hacer, no quiero hacerlo. Pero a veces nos hace falta esta fortaleza y esta firmeza. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hace Jane. Y es decir, no voy como tu esposa, pero sí voy como tu hermana. Y es como, no, 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 claramente tú no quieres ir ni como hermana ni como esposa, tú no quieres ir a ese lugar, di que no. Entonces, la cuestión es esta parte de no quiero hacerlo, pero intentando suavizar mi límite para no romper como esta relación o no ser como, no decepcionar o lo que tú quieras. Buscas como que este término medio que igual te afecta, que igual tú no quieres, pero buscas darlo como conciliación. Y ella más adelante incluso reconoce que cuando te plantas con firmeza a decir que no, las personas entienden y te dejan en paz. Pero como ve como que esta ambigüedad, como no, pero si voy como tu amiga, como tu hermana, como no sé qué, es como que, no niña, plántate. Y esto lo puedo decir para todos, o sea, como que es algo que podemos llevarnos del libro. Si no quieres hacer algo, no lo hagas, pero sé firme en no hacerlo y no intentes llegar al punto medio, porque igual vas a quedar mal contigo misma. No quedes mal contigo misma, sé fiel a ti misma o a ti mismo como Jane. Ahora también quiero decir que yo pensé que esta era una como propuesta espejo, ¿saben? Como el decir, bueno, mira, la de Rochester era agradable y conveniente porque ella lo ama, pero era moralmente incorrecta. Y esta propuesta puede ser moralmente o socialmente elevada, pero es incorrecta para ti internamente, o sea, como el contrario, ¿no? Así que yo lo que esperaba era que ella se plantara y dijera que no abiertamente, pero como que esto nunca pasa. Porque como les digo, siempre su respuesta es ambigua. Y como en algún punto yo entendí que ella finalmente había aceptado, aunque después le dice por carta que no. Es decir, como que lo que yo esperaba era que con la misma firmeza que negó la propuesta de Rochester, también hiciera lo mismo con esto. Pero pues no es así, o al menos no como yo esperaba. Y regresando a los valores.
Creo que las circunstancias y los tiempos han cambiado. Antes los valores eran fundamentales y súper importantes y absolutos, es decir, honestidad era honestidad, no dices mentiras y punto. Y ahora creo que los valores se han perdido y no quiero ser moralina, simplemente quiero hablar del sistema. Antes el sistema te pedía que tu moralidad fuese fundamentada o tu personalidad en tus valores. Ahora lo que se nos pide es que hagamos un trabajo introspectivo donde veamos de nuestra educación o de nuestra formación qué es lo que va con nosotros y qué es lo que no va con nosotros, intentando mejorar como personas, pero como que cada quien haciendo una filosofía más individualista, por así decirlo. Entonces, aquí hay un choque, porque no es que ella esté mejor ni que yo esté mejor. Simplemente el sistema nos pide cosas distintas. No es que nosotros seamos muy elevados, no es que nosotros de repente seamos iluminados al querer trabajar más en el yo. Es que la sociedad constantemente nos está bombardeando de estas cosas. Entonces, el trabajo interno no es que nosotros queramos hacerlo porque es algo que a mí se me ocurrió, sino que es algo que constantemente estoy absorbiendo. Al igual que ella probablemente absorbía lo de sus valores, la moralidad, la ética, siento que aquí sí son dos épocas totalmente diferentes en ese aspecto. Entonces lo que yo esperaba era que Jane hiciese su trabajo interno y que reconociera que sí, que no, y tomara una decisión, incluso una decisión incómoda para ella. El decir, esto sí lo quiero, esto no lo quiero, esto estoy dispuesta a hacer, esto no estoy dispuesta a hacer. Quizás incluso rompiendo con lo que se le enseñó de formación en Lowood, o lo que aprendió de Helen, o lo que aprendió durante todos esos años, o lo que le demanda la sociedad. Pero obviamente eso no lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque eso es algo que yo estaba esperando en base a lo que yo veo cada día. Pero, pues no es algo, es un pensamiento más bien moderno, no es algo con lo que ellas estuviesen familiarizadas. Me refiero a Jane y obviamente a Charlotte Bronte. Así que obviamente aquí sí hubo un choque y no terminó el libro como yo quería. Pero no porque estuviese mal, sino simplemente porque vivimos épocas distintas. Ahora, también quiero hablar del final y de lo conveniente que es, porque, ok, Jane no se traiciona, pero todo el libro, toda la narrativa, o sea, ya que nos presentó la tesis de que Jane no se traiciona, Jane se elige, pues el final es un final feliz regalado para ella. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las cuestiones de Jane para no casarse con Rochester? Que no tenía dinero y por eso se sentía inferior. Que hace el libro le da 5.000 libras de herencia. ¿Qué otra cosa? Que Berta estaba de por medio. ¿Qué hace el libro? Berta se quita de en medio, ella solita. Con lo cual también es súper conveniente porque Rochester queda como un caballero hasta el último momento. ¿Por qué? Porque él intentó salvar a su esposa. Él es un hombre responsable, así que su responsabilidad llega hasta el último momento, intentando rescatar a su esposa, incluso sacrificándose y sacrificando parte de su físico para salvarla. Así que queda perfectamente limpio, queda como un héroe y Berta se quita de en medio, así que obstáculo eliminado. Ahora la superioridad de Rochester se resuelve. ¿Cómo? Dejándolo ciego y dejándolo manco. Es decir, estabas muy crecidito, pues mira, te rebajo, para crear este equilibrio simbólico del que venimos hablando desde hace rato. Todo esto es cómodo para Jane, entonces lo que yo me pregunto es, si alguna de estas cosas no se hubiera dado, es decir, si Rochester no estuviese ciego y manco, le hubiese sido tan fácil quedarse con él, si no tuviese las 5.000 libras, le sería igual de cómodo quedarse con él, si Berta estuviese viva, pero Rochester la necesitara físicamente, igual se hubiera quedado con él. Y creo que obviamente no hay una respuesta para esto porque pues es un libro, está escrito y ya, punto. Pero la cuestión es
que regreso, a mí me hubiese gustado que Jane tomase una decisión firme y una decisión que no sea conveniente, porque ok, sí tomo una decisión firme cuando se habla de valores, cuando se habla de moralidad y de ética, pero no toma una decisión para sí misma. Y vuelvo a mi pensamiento moderno. Hoy en día lo que se esperara es que nosotros tomáramos una decisión en pro de nosotros mismos, una decisión que no sea cómoda incluso, pero era 1840, era otro pensamiento, era otra cosa lo que se demandaba. Finalmente concluyo con que el libro me gustó el final también. Me estoy quejando aquí, o sea, no es una queja, es más bien como un comentario. Es lo que yo hubiese esperado que finalmente no se dio, pero tampoco es como que me afecte. Realmente se convirtió en una de mis lecturas favoritas o en uno de mis libros favoritos. Se me hizo muy fluido, lo disfruté muchísimo, me indigné muchísimo y por eso es que este video es tan largo, porque yo quería comentar y hablarles de todo lo que pensé mientras lo estaba leyendo. Ahora, también creo que me ha ayudado el que venimos leyendo clásicos desde hace tanto tiempo, desde hace meses. No sé, y esto también me queda como pregunta. ¿A ustedes se les hizo fluido? ¿Se les hizo agradable, digerible? ¿O será que como que ya me adapté un poquito a este ritmo de los clásicos, que es un libro largo? En realidad es un libro muy largo, pero no se me hizo tedioso ni cansado. Yo quería saber más todavía. Ni me aburrió incluso. Y eso que mi mente tiende a irse, como ya se dieron cuenta. Así que yo lo disfruté. ¿Qué opinaron ustedes? ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue su momento favorito de la lectura? ¿Cuál fue su personaje favorito de la lectura? Quiero saber todo en los comentarios. Tengo varios avisos antes de irme. Uno, la siguiente semana vamos a hablar de Harry Potter otra vez, porque he estado pensando en la forma de hablar de otros libros que no sean clásicos. Los clásicos los puedo hacer audiolibros, pero libros que no tengan 100 años no los puedo hacer audiolibros. Y hay libros de los cuales yo quiero hablar, o quiero leer, o quiero, no sé, hacer algo con ellos. Y pues no sé, estoy intentando encontrar la forma de poder abordar estos libros sin que me caiga un copyright o algo así. La cuestión es que voy a intentarlo la próxima semana con Harry Potter. Voy a hacer una especie de comentario de lectura igual o similar a como lo hice en este video. Había pensado hacer un resumen, pero la verdad es que no me siento cómoda haciendo un resumen. No sé, ¿les gustaría que haga uno? Déjenmelo saber en los comentarios también. Ahora, también otro anuncio, tengo Instagram. Estoy intentando ser más constante y hacer más contenido para redes sociales, así que les dejo mi Instagram. Otra cuestión es que además de hacer los audiolibros, estoy escribiendo, que es algo que siempre he querido hacer en la vida y estoy intentando en esta fase encontrar mi voz. Tengo muchas cosas que decir respecto a lo de la escritura, o sea, muchas reflexiones que he hecho durante estos meses, muchas cosas que comentar. Yo sé que estos primeros escritos quizás no sean los mejores. Yo les tengo mucho cariño, la verdad. Pero he estado intentando encontrar mi voz, he estado intentando mejorar, obviamente, técnicamente. Hay muchas cosas que he descubierto de mí misma a través de la escritura, o sea, me he llegado a conocer demasiado en estos meses, porque las cosas de uno como que se filtran, aunque uno no quiera, pero bueno. La cuestión es que por el momento estoy dejando mis cosas en Wattpad. Yo sé que no es la mejor plataforma. Quizás eventualmente encuentre una forma de llegar con mis escritos a más personas o de, no sé, de publicar o lo que sea. La cuestión es que como por el momento lo que estoy haciendo es como experimental. Estoy intentando conocer la plataforma, estoy intentando conocerme a mí misma, encontrar mi estilo, pero también conectar con más personas. Así que por el momento me voy a quedar en Wattpad, ya después probablemente emigre o haga alguna otra cosa.
Pero bueno, si quieres apoyarme y quieres leer lo que hago, también te lo voy a dejar en la caja de descripción. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo.